Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo en el día. Vamos con la previa del Real Madrid Fútbol Club Sheriff Tiraspol. El partido que corresponde, ya sabéis, a la segunda jornada de la Champions League y donde llega como líder el conjunto moldavo tras ganar 2-0 al Shakhtar Donetsk. Nosotros, ya sabéis, ganamos 0-1 al Inter de Milán con gol de Rodrigo Goes, lo que fue la parte final del encuentro. Un conjunto moldavo que ha tenido varios partidos de liga, otros, digamos, no los ha jugado, dejando en este caso espacio para la máxima competición continental, pero viene de ganar este fin de semana 7-0, goleando una liga donde es claramente el equipo dominador y donde es un conglomerado de muchísimas nacionalidades. Hay jugadores de hasta 18 nacionalidades, ahí se habla la ONU, todo tipo de idiomas. Por parte del Real Madrid, la gran novedad, ya sabéis, Toni Kroos, que vuelve a una convocatoria después de ya pasar, esperemos que sí, todos esos problemas en forma de pubalgia que le han hecho jugar con dolor, como él mismo ha confesado en los últimos 6 meses. Por lo tanto, buenas noticias, poco a poco que Toni Kroos se vaya encontrando en dinámica de equipo y en dinámica de grupo y, ¿por qué no?, quizás podamos ver, si todo va bien, unos minutos pues en el Santiago Bernabéu, que tenga unos minutos el futbolista alemán. ¿Qué 11 podemos esperar del Real Madrid de cara al partido frente al Sheriff Tiraspol? Bueno, yo creo que no va a ser un 11 con muchísimas rotaciones. Creo que Ancelotti sabe que este partido es importante, no solo por lo evidente, que es un partido oficial, viene de empatar a 0 en casa frente al Villarreal, en lo que fue un partido muy mejorable en muchos aspectos, y creo que va a hacer permutas, pero va a sacar un 11 muy reconocible, sin grandes sorpresas, ¿no?, de alguna manera. Y yo voy a apostar por un 11 también recogiendo un poquito lo que ha dicho en rueda de prensa y un poco con las sensaciones que yo tengo previo paso del encuentro. Portería, obviamente, Thibaut Courtois, defensa de 4 con Lucas Vázquez, que creo que va a aparecer en el lateral derecho. Nacho ha comparecido en rueda de prensa, creo que uno de los centrales va a rotar, creo que va a ser Militao, Nacho y Álava en el centro de la zaga, y en el lateral izquierdo Miguel Gutiérrez volvería a ser titular. Centro del campo para Casemiro, que creo que Ancelotti va a apostar de nuevo por él. Fede Valverde en su sitio, centro del campo, doble pivote, y arriba con Rodrigo Goes, Hazard, creo que va a jugar este partido, Vini Junior y Karim Benzema, es decir, un 11 muy titular. El partido se lo tiene que tomar muy en serio Ancelotti desde el principio, con un 11, como digo, que se pueda reconocer fácil como un 11 titular con las circunstancias actuales de lesionados, y donde tenemos que ganar sí o sí, por lo evidente, como digo, es un partido de Champions, es el primer partido en el Bernabéu, es un partido oficial para obtener el liderato también, aunque no pueda ser algo súper importante, pero que el Real Madrid coja el liderato desde el principio es algo siempre positivo, y porque también tenemos que recoger sensaciones futbolísticas, sobre todo y por encima de todas las cuestiones recoger buenas sensaciones ante un rival a priori débil, pero que pasó por encima de un equipo tradicional como el Shakhtar Donetsk. Por lo tanto, vamos a tomarnos el partido con respeto, que además, y como cierre del análisis, ya vimos qué pasó el año pasado el Real Madrid cuando se tomó excesivas confianza, como pudimos ver ante el Shakhtar Donetsk precisamente el año pasado. Nos tomamos mucha confianza frente al Borussia Mönchengladbach, también partidos donde nos vemos que somos muy superiores. Obviamente este Sheriff Tiraspol es mucho peor que el Blachka, peor que el Shakhtar en principio del año pasado, pero como digo, hay que tomárselo con muchísimo respeto, y este es el 11 que creo que podría sacar Carlo Ancelotti. Difícil acertar, porque es verdad que con la recuperación de hombres, pues bueno, casi que pues es difícil, ¿no?, acertar el 11, pero este 11 creo que es un 11 muy acorde que podría sacar Carlo Ancelotti con pues estos protagonistas.